Ahora vamos a estar mirando Daniel capítulo 14. Y todos dicen, ¿qué? Yo no sabía que había un capítulo 14. Bueno, y si hay 14, había 13. Y también de hecho hay un cántico de los tres amigos, Azarías, Ananías, Misael. Pero tenemos que tener cuidado específicamente con este 14. Hay otros apócrifos que nos ayudan a entender más o menos cómo fue los 400 años de silencio, como así se le cataloga, aunque no fueron tan silenciosos porque Dios es poderoso. Esos otros libros apócrifos, pues podemos mirarlos más adelante, pero enfoquémonos en el capítulo 14. Cuando llegamos ahí, lo leemos y nuestra primera impresión es, nos ocultaron algo, alguien nos ocultó algo, ¿por qué? Y lo leemos y nos parece chévere e inmediatamente empezamos a predicar ese capítulo y caemos en una gran trampa. Y aquí mi intención no es ocultártelo, sino decírtelo para que puedas saber por qué fue que ellos lo quitaron de la mayoría de las Biblias. Miramos que en el primer versículo menciona al rey Astialles que muere. Y eso puede sonar como un dato histórico súper chévere. Y en un sentido, históricamente sí lo es. Pero luego menciona que uno de los personajes principales es el rey Ciro. ¿Sí? Entonces ahí miramos que hay una discrepancia porque en Daniel capítulo 6 menciona que el personaje principal, el rey, es el rey Darío el Medo. Y ahí vemos que Daniel está contra unos sacerdotes de Bel y una serpiente, pero vemos algo que no cuadra en la personalidad de Daniel. Porque Daniel, al ver unas huellas en el piso, se totea de la risa, suelta la carcajada, pero vemos que la personalidad de Daniel, según el capítulo 6, no es así, sino que Daniel simplemente dice, viva, oh rey. ¿Sí? Es una actitud de amor incluso ante una persona que lo quería matar, básicamente lo entregó a los leones. No estoy diciendo que sea malo reírnos de esas cosas, todo tiene su tiempo, pero esa no era la personalidad de Daniel, según el capítulo 6. Luego miramos en el versículo 31 que dice que Daniel estuvo en el foso 6 días. Pero esto nos queda imposible. ¿Sabes por qué? Porque el rey Darío llega al foso en el amanecer. Entonces, él no duerme esa noche y va corriendo deprisa y llega al foso para encontrarse que Daniel está vivo. No son 6 días. Y miramos que el versículo 36 también dice, hablando de que un ángel del Señor agarra a Habacuc y se lo lleva al foso de los leones. Pero hay una palabrita que dice que lo dejó junto al foso. No dice que lo dejó adentro, dice junto. Entonces, tenemos que mirar el capítulo 6 de Daniel que dice que le colocaron una gran piedra y ahí ellos colocaron sus sellos del anillo. Entonces, si Habacuc está junto al foso de los leones, la pregunta es, ¿cómo le hubiera podido entregar comida? ¿Sí? Daniel, Daniel. Y entonces ahí estaría Daniel, aquí estoy, tengo comida para ti. Ah, pero hay una gran piedra, no puedo ayudarte, chao. Si me explico, es algo que no tiene mucho sentido. La otra cosa clave es que este capítulo, el 14, se está saliendo del eje, ni siquiera está ampliando, está modificando la historia porque no está haciendo el énfasis donde tiene que ser. El énfasis es que el ángel del Señor salva a Daniel. Y en ese capítulo, el 14, estamos viendo que un ángel del Señor va y busca a Habacuc y lo lleva hasta el foso de los leones y aparentemente le da de comer a Daniel. Pero tenemos que pensar, Daniel es una persona que sabía ayunar, oraba, hacía súplicas y ayunaba, como lo vemos en el capítulo 9. Así que de pronto Habacuc era un
Habacuc, como se dice en inglés. Hay otra cosa, el versículo 40, que menciona a los 7 días. Y ahí ya tenemos una versión en el mismo capítulo que nos dice 6 días y la otra versión nos dice 7 días. Esto nos imposibilita que este capítulo haya sido escrito con inspiración divina porque pues tiene todas estas mentiras. Los apócrifos pueden ser históricos y este es un libro histórico, al igual que por ejemplo los relatos de Heródoto, de Josefo, de etcétera. Pero Heródoto y Josefo hubieran podido haber mentido. De hecho, algún mismo fariseo hubiera podido relatar: esta mañana me encontré con Jesús y se me hizo la persona más cansona del mundo. Y eso sería un apócrifo. ¿Hay que creerlo? No. ¿Es histórico? Sí. Y vamos a mirar otros apócrifos que nos ayudan a entender ese periodo entre Malaquías y el libro de Mateo. Y cuando miremos esto, tenemos que tener cuidado y mirar esas trampas, examinar las cosas y no caer en ese error de ir rápidamente a predicarlo porque nos sentimos engañados, que nos han ocultado algo, y caer en ese error de estar metiendo mentiras. Puede pasar. Exactamente qué fue lo que pasó adentro del foso de los leones. A ciencia cierta no lo podremos saber hasta que lleguemos a presencia del Señor y le podamos hacer todas esas preguntas. Pero podemos imaginar que efectivamente de pronto Habacuc hubiera podido llegar ahí, porque recordemos que a Dios, al ángel del Señor, no le gusta hacer las cosas siempre solo. Él prefiere usarnos como sus herramientas, como sus siervos. Y también hablando de este libro apócrifo, ni siquiera tenemos que citarlo. Si queremos hablar de un caso hipotético donde llega Habacuc, podríamos hablar de Salmo 23, 5. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Y de pronto, Daniel, después de haber estado orando y ayunando tanto tiempo, no había comido y ahí se le trajo su comida para que tampoco se fuera a desmayar esa noche. Puede ser. Pero este apócrifo es algo así como un bebé cuando nace y tiene su cordón umbilical. Le hacen el clampeo, que es un corte, y después de ese corte no hay nada más que hacer sino esperar, pues vigilar que no se vaya a infectar, esperar para que el cordón umbilical solito se caiga.